Hola, bienvenidos a Kabil, programa de desarrollo del potencial personal. Mi nombre es Fernando, soy el creador de Kabil Programa. Quiero dar gracias a quienes han visto los videos y a quienes se han suscrito. También agradezco sus comentarios, son muy importantes para la mejora continua de los contenidos del canal. En el video anterior exploramos las valoraciones afectivas y cómo influyen en nuestras actitudes y comportamiento. Ahora hablaremos más profundamente sobre las emociones y comenzaremos un par de ejercicios nuevos. Comenzamos. Las emociones son una parte fundamental de la experiencia humana, guiando nuestras percepciones, decisiones y acciones de manera profunda. Lejos de ser simplemente buenas o malas, las emociones cumplen funciones cruciales que nos permiten adaptarnos y prosperar en un mundo cada vez más complejo. Las emociones son como reacciones automáticas que nuestro cuerpo y mente tienen cuando algo nos afecta. Imagina que estás viendo una película de terror y de repente aparece una escena súper tensa. Tu corazón empieza a latir más rápido, sientes un nudo en el estómago y te pones nervioso. Esa es tu emoción de miedo activándose. Es una respuesta natural que te dice que algo en tu entorno es peligroso, o al menos lo parece. Pero no solo el miedo nos afecta así. Todas las emociones, desde la alegría hasta la tristeza, vienen con su propio paquete de reacciones físicas. Si estás alegre, puede que te sientas más ligero, sonrías sin darte cuenta y tengas ganas de compartir tu alegría con otros. Por otro lado, si te sientes triste, tal vez notes que tu energía baja, tus hombros se encorvan y prefieras estar solo. Lo interesante es que estas emociones no solo son respuestas a lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que también nos ayudan a entender lo que sentimos y lo que necesitamos. Son como señales internas que nos guían y nos dicen cómo deberíamos actuar en diferentes situaciones. Por ejemplo, si sientes mucha ira, eso podría ser una señal de que algo no está bien y que necesitas hacer algo al respecto. Así que, aunque a veces las emociones pueden ser incómodas o intensas, son realmente útiles. Nos ayudan a conectar con lo que pasa a nuestro alrededor y a tomar decisiones que tienen sentido para nosotros. Además, afectan no solo nuestra mente, sino también nuestro cuerpo, mostrando lo profundamente conectados que están nuestros pensamientos y nuestro bienestar físico. Las emociones son como una versión más evolucionada de los instintos que teníamos cuando éramos más primitivos. Antes, la supervivencia dependía de reacciones automáticas. Si había peligro, no lo pensabas dos veces, simplemente corrías o te defendías. Pero a medida que hemos evolucionado y nuestras vidas se han vuelto más complicadas, ya no dependemos solo de esos instintos básicos. Las emociones han venido a ocupar el lugar de esos instintos o a complementarlos. No solo reaccionamos por instinto, sino que nuestras emociones nos permiten responder de manera más inteligente y flexible. Por ejemplo, en lugar de huir automáticamente ante un peligro como haría un animal, nosotros sentimos miedo, lo que nos da tiempo para evaluar la situación, pensar en nuestras opciones y decidir qué hacer. Esa emoción nos da una ventaja, porque no solo estamos reaccionando por impulso, sino que estamos usando la emoción como una herramienta para adaptarnos mejor a la situación. Además, hay instintos que ya no necesitamos tanto, como el de cazar para sobrevivir. En su lugar, hemos desarrollado emociones como la preocupación o la ansiedad que nos empujan a planificar y a trabajar para asegurarnos de que tengamos lo que necesitamos. Las emociones nos ayudan a navegar por las complejidades de la vida moderna, en lugar de depender solo de instintos que, aunque útiles en su momento, ya no encajan tanto con el mundo en el que vivimos hoy. En resumen, las emociones no son solo reacciones, sino que son una evolución de nuestros instintos que nos permiten adaptarnos a un mundo mucho más complicado que el de nuestros ancestros. Nos guían y nos ayudan a tomar decisiones más efectivas en las diferentes situaciones que enfrentamos cada día. Las emociones son súper útiles y necesarias en nuestra vida diaria. Piensa en ellas
como una especie de radar interno que te ayuda a entender lo que pasa a tu alrededor y a reaccionar de la mejor manera. No solo están ahí para hacernos sentir bien o mal, cumplen un papel fundamental en cómo manejamos todo tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando sientes miedo, es tu cuerpo diciéndote que algo puede ser peligroso. Ese miedo no es solo una molestia, sino una señal para que estés alerta y te prepares para actuar rápido si es necesario. Sin miedo, podríamos meternos en situaciones peligrosas sin darnos cuenta. Lo mismo pasa con emociones como la tristeza o la alegría. Nos ayudan a procesar lo que pasa y a tomar decisiones que mejoren nuestra vida. Además de ser útiles en situaciones específicas, las emociones también son esenciales para cómo nos relacionamos con los demás. Sentir amor, empatía o gratitud nos conecta con la gente y nos permite formar relaciones más fuertes. Estas emociones nos motivan a cuidar de los demás y a trabajar en equipo, lo que es clave para vivir en sociedad. Pero no se trata solo de sobrevivir o de llevarnos bien con los demás. Las emociones también nos ayudan a crecer y a adaptarnos a los cambios. Por ejemplo, si te sientes triste después de una pérdida, esa emoción te da el espacio para procesar lo que ha pasado y eventualmente encontrar un nuevo equilibrio. Las emociones, como la pasión o el entusiasmo, nos empujan a perseguir nuestros sueños y a mejorar constantemente. En pocas palabras, las emociones son una parte vital de lo que somos y de cómo vivimos. Nos ayudan a tomar decisiones, a adaptarnos, a conectarnos con otros y a enfrentar los desafíos de la vida. Sin ellas, estaríamos perdidos en un mar de racionalidad sin saber realmente qué hacer ni cómo sentirnos respecto a lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando hablamos de emociones, muchas veces pensamos en ellas como si fueran buenas o malas, pero en realidad no es tan simple. Las emociones no son ni una cosa ni la otra. Son solo respuestas naturales a lo que nos pasa. Lo que sí podemos decir es que hay emociones que se sienten bien, como la alegría, y otras que se sienten mal, como la tristeza o el miedo. Las emociones agradables, como la felicidad o el amor, son esas que nos hacen sentir bien y que, en general, nos gustaría experimentar más seguido. Pero las emociones que nos incomodan, como la ira o la ansiedad, también tienen su función. Aunque no son agradables, son necesarias porque nos avisa cuando algo no anda bien o cuando necesitamos hacer un cambio. Por ejemplo, la tristeza puede aparecer cuando perdemos algo importante, y aunque no nos guste sentirnos así, nos ayuda a procesar esa pérdida y a adaptarnos. El miedo, aunque incómodo, nos alerta sobre los posibles peligros y nos prepara para protegernos. Estas emociones nos están diciendo algo importante, así que no es que sean malas, solo son más difíciles de manejar. Entender que las emociones no son buenas o malas, sino simplemente respuestas a lo que nos sucede, nos ayuda a aceptarlas sin tanto juicio. Esto no significa que siempre sea fácil lidiar con ellas, pero sí que podemos verlas como señales útiles en lugar de problemas que hay que evitar. Al aceptar nuestras emociones, sean agradables o no, aprendemos a manejarlas mejor y a usarlas para tomar decisiones más conscientes y alineadas con lo que realmente necesitamos. Así que, en lugar de pensar en emociones buenas o malas, es más útil verlas como experiencias que pueden ser agradables y desagradables, pero que todas tienen un propósito. Cada emoción nos da una pista sobre lo que necesitamos en ese momento, y si aprendemos a escucharlas, podemos vivir de manera más equilibrada y auténtica. No es tanto que las emociones sean buenas o malas. Lo que realmente importa es lo que hacemos con ellas. Las emociones son como señales que nos indican cómo nos sentimos en una situación, pero somos nosotros quienes decidimos cómo reaccionar ante ellas. Y ahí es donde está la diferencia entre hacer algo positivo o negativo. Por ejemplo, sentir ira no es algo malo en sí mismo. La ira es solo una emoción que te dice que algo te molesta o que sientes que algo no es justo. Lo importante es qué haces con esa ira. Si la usas para resolver un problema o defender algo que es importante para ti,
Entonces estás convirtiendo esa emoción en algo útil. Pero si dejas que la ira te controle y terminas lastimando a alguien o haciendo algo que lamentas, entonces las cosas cambian y la emoción lleva a una acción negativa. Lo mismo pasa con emociones agradables como la alegría. Si te sientes feliz y eso te lleva a compartir ese sentimiento con los demás o a hacer algo creativo, genial. Pero si esa alegría te hace ignorar responsabilidades importantes o te lleva a tomar decisiones impulsivas, ahí es donde puede haber un problema. La clave está en cómo manejamos nuestras emociones. Reconocer lo que sentimos y luego decidir conscientemente cómo actuar nos permite usar nuestras emociones de manera constructiva. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de canalizar esas emociones hacia acciones que nos beneficien a nosotros y a quienes nos rodean. Así que, al final del día, no es la emoción en sí lo que cuenta, sino lo que decidimos hacer con ella. Nuestras acciones pueden ser buenas o malas y son el resultado de cómo elegimos manejar nuestras emociones. Aprender a gestionarlas de manera consciente nos ayuda a vivir de forma más equilibrada y a tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores y objetivos. Las emociones, los sentimientos y las pasiones son cosas que a menudo confundimos, pero en realidad son diferentes en cómo funcionan y cuánto duran. Las emociones son como reacciones instantáneas que tenemos cuando algo nos pasa. Son rápidas y automáticas, casi sin pensarlo. Por ejemplo, si de repente ves algo que te asusta, tu corazón empieza a latir rápido y sientes miedo de inmediato. Es como una respuesta instantánea que tu cuerpo y mente tienen para ayudarte a reaccionar rápidamente ante lo que está sucediendo. Las emociones no duran mucho, pero son intensas. Los sentimientos son lo que viene después de las emociones. Son como la versión más tranquila y duradera de las emociones. Después de que pasa la emoción inicial, como el miedo que mencionábamos antes, puedes quedarte con un sentimiento de preocupación o ansiedad mientras piensas en lo que te asustó. Los sentimientos son más conscientes, te das cuenta de ellos y puedes reflexionar sobre lo que significan. A diferencia de las emociones, los sentimientos pueden durar más tiempo y suelen ser menos intensos. Las pasiones son como sentimientos súper intensos que duran mucho más tiempo. Son esas cosas que te llenan por completo y te impulsan a actuar de manera fuerte y persistente. Por ejemplo, puedes tener una pasión por un deporte, una causa o una persona, y esa pasión puede guiar muchas de tus decisiones y acciones durante mucho tiempo. Las pasiones son tan poderosas que pueden dominar tus pensamientos y energía, a veces haciendo que todo lo demás pase a segundo plano. Las emociones, sentimientos y pasiones son conceptos interrelacionados que a menudo se confunden, pero que tienen diferencias importantes en cuanto a su naturaleza, duración e intensidad. Las emociones son rápidas y fugaces, los sentimientos duran más tiempo y las pasiones pueden quedarse contigo durante mucho tiempo. Las emociones son automáticas, los sentimientos implican más reflexión y las pasiones son tan intensas que pueden ocupar gran parte de tu atención. Las emociones son intensas pero cortas, los sentimientos son más moderados y prolongados y las pasiones son muy intensas y pueden durar mucho. En resumen, las emociones son respuestas rápidas y automáticas. Los sentimientos son la interpretación consciente de esas emociones y las pasiones son estados emocionales intensos y duraderos que pueden influir profundamente en nuestras vidas. Resumiendo, las emociones son como nuestras respuestas automáticas a lo que nos pasa. Nos avisan cuando algo importante está sucediendo y nos preparan para actuar. No son buenas ni malas, solo nos dicen cómo estamos reaccionando ante lo que ocurre. Las emociones han evolucionado para ayudarnos en situaciones en las que los instintos básicos ya no son suficientes. Funcionan como una versión mejorada de nuestros instintos, permitiéndonos adaptarnos a situaciones más complejas. Las emociones son súper útiles porque nos ayudan a entender lo que pasa y a tomar decisiones.
Son clave para nuestra supervivencia y para conectarnos con los demás, y nos permiten enfrentar mejor los desafíos de la vida. En lugar de pensar que hay emociones buenas o malas, es más útil verlas como agradables o desagradables. Todas las emociones cumplen una función importante y nos ayudan de alguna manera. Lo importante no es la emoción en sí, sino cómo la manejamos. Nuestras acciones pueden ser positivas o negativas dependiendo de cómo decidimos reaccionar ante lo que sentimos. Las emociones son respuestas rápidas y automáticas. Los sentimientos son lo que queda después, más conscientes y duraderos. Las pasiones son sentimientos intensos que pueden dominar nuestras acciones durante mucho tiempo. Entender cómo funcionan las emociones, sentimientos y pasiones nos ayuda a manejarlas mejor y a vivir de una manera más equilibrada y consciente. Ahora, iniciemos la parte práctica para convertirnos en magníficos gestores de nuestras emociones. El primer paso consiste en aceptar que somos seres emocionales y que las emociones tienen una función en nuestras vidas. Para ello, reflexiona sobre lo que hemos visto en los últimos dos videos y en tu agenda o diario de la felicidad anota cuáles son tus conclusiones. De esta manera comenzarás a convertir esta información en conocimiento. Recuerda anotar la fecha en la que escribes. El segundo paso consiste en desarrollar la habilidad de identificar y aceptar nuestras emociones tal cual son, sin intentar cambiarlas. En este caso, haz lo siguiente. Por la noche, a la hora de acostarte a dormir, ya con la cabeza en la almohada, piensa en cómo te sientes con relación al día que está por terminar. Inmediatamente después, piensa en cómo te sientes con relación al día siguiente. A la mañana siguiente, al despertar, piensa en cómo te sientes en relación con el día que está comenzando. Inmediatamente, en tu diario de la felicidad anota la fecha y las tres emociones anteriores. Usa una sola palabra de las incluidas en la siguiente lista. No hagas un repaso de lo que sucedió o sucederá en el día. Hasta aquí nuestro análisis inicial de las emociones. Les recuerdo las preguntas de cierre de nuestra sesión. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué te llevas de utilidad para tu vida? ¿Cuáles son las conclusiones a las que has llegado al reflexionar sobre lo que hemos visto? ¿Qué puedo hacer yo, Fernando, para que los siguientes videos sean mejores? Por favor, responde a estas preguntas por escrito, para ti mismo, y de ser posible, compártelas con nosotros. En la descripción de este video dejo una dirección de Instagram para que puedan comunicarse conmigo en privado para cualquier duda o comentario. Si te gustó este video, regálame un me gusta, déjame tus comentarios, ya sea en referencia a los temas tratados, la producción de los videos o temas adicionales de desarrollo personal que te gustaría que tratáramos aquí. Compártelo con tus conocidos y por favor, suscríbete.